¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, esperando que todos hayan tenido un buen feriado, que lo hayan pasado bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de estudios sociales, a retomar este módulo y tenemos que ver con el tema de riqueza, pobreza y lo que es desigualdad. Este tema se encuentra ubicado en la página 183 de su libro de estudios sociales para lo que es educación básica. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Riqueza. Tenemos que la riqueza, desde un punto de vista económico, indica que es el concepto opuesto a la pobreza, que vamos a ver en unos instantes, lo que hace referencia a la abundancia de recursos, tanto materiales como inmateriales, que posee una persona, ya sea esta riqueza individual o un colectivo, la cual es la riqueza nacional o social. Bueno, la riqueza vista siempre desde el punto de vista económico es la abundancia de recursos de una persona o un colectivo, independientemente de que estos sean tangibles o intangibles. Este concepto, a su vez, es el concepto opuesto a la pobreza, debido a que esta es la falta de acceso a los recursos. Al margen de lo económico, la riqueza puede medirse desde el punto de vista sociológico, moral o incluso antropológico. La riqueza, asimismo, es un concepto de destacada importancia dentro de las ciencias económicas. Pero, ¿cómo se puede medir esta riqueza? Bueno, si queremos medir la riqueza de una persona, basta con hacer lo que es un cómputo de lo que se conoce como su patrimonio. En este sentido, la suma de todos sus bienes, tanto los bienes tangibles como los bienes intangibles, representan a la vez que el patrimonio total de la persona y su riqueza personal. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es la generación de la riqueza, quiere medirse para un territorio o un país. Esta situación debe realizarse a través de indicadores como lo es el Producto Interno Bruto, como sus siglas PIB, o el Producto Interno Bruto per cápita. Representan la generación de riqueza de forma homogénea de una población. A su vez, se utilizan indicadores como la riqueza nacional, así como otra serie de indicadores que tratan de medir el patrimonio de un país y por tanto de su ciudadanía. Cabe destacar, no obstante, que el PIB, el Producto Interno Bruto, eh, es una variable flujo, mientras que la riqueza nacional es una variable stock. Ahora vamos a ver acerca de los tipos de riquezas que nosotros tenemos. La riqueza puede ser medida, como lo vimos, desde un punto de vista económico, pero también puede medirse desde el punto de vista moral, social o antropológico. Y es que la riqueza es un concepto el cual se puede presentar muchas acepciones. Por esta razón podemos destacar que existen otros tipos de riqueza. Tenemos aquí lo que es la riqueza financiera o económica, la riqueza social o riqueza personal, tenemos la riqueza temporal, la riqueza física, la moral y la intelectual. Todas ellas hacen referencia a la abundancia de recursos de nuestra dicha persona de los campos en la cual se hace referencia a la riqueza en cuestión. Pero también desde el punto de vista económico, visto estrictamente, la riqueza puede clasificarse en lo que es riqueza bruta y lo que es riqueza neta. Ahora, ¿cómo se diferencia estos dos tipos de riqueza, la bruta y la riqueza neta? Puesto que la riqueza en el campo de la economía se define como lo es el conjunto de bienes, pero también de derechos y obligaciones que posee una persona física o jurídica, sea esta privada o pública. Por esta razón, la riqueza, de igual forma que incluye el activo,
también incluye el activo que se ha adquirido como pasivo. Por lo tanto, de hablar de riqueza bruta, estamos hablando de la suma de todos los elementos, incluyendo entre estos también aquellos que han sido adquiridos con pasivos. Sin embargo, cuando queremos saber la riqueza que posee dicha persona sin incluir esas deudas que computan en negativo, esto se calcula a través de la riqueza neta. Esto es, la riqueza neta, restando el pasivo que representan las deudas y obligaciones con terceros. De esa forma podemos saber qué riqueza neta presenta dicha persona. Vamos a hacer un ejemplo de riqueza. Imaginemos que tenemos un individuo que posee un inmueble de un valor de $1.000.000, junto a su patrimonio resumido en el valor de dicha vivienda, junto con un vehículo amortizado que representa un valor contable, en este caso de $25.000. Si su riqueza bruta de facto es de $1.025.000, tenemos que la vivienda es de 1.000.000, el vehículo de 25.000, tenemos que la riqueza bruta es de 1.025.000. Sin embargo, imaginemos que dicha vivienda se está amortizando a través de un préstamo hipotecario, un préstamo del cual quedaría por amortizar un capital equivalente a unos $200.000. En ese sentido, a través de la riqueza neta, la persona tendrá una riqueza neta por un valor de $825.000 al haber descontado las deudas que restan a dicha riqueza. Tenemos que la vivienda es de 1.000.000 y 200.000 son las deudas, por lo tanto, por lo tanto nos da 800.000. Y el vehículo más 25.000 nos da una riqueza neta de unos $825.000 sin deudas. Ahora pasamos a lo opuesto de lo que es la riqueza. Vamos a pasar a lo que es la pobreza, que de acuerdo con la definición que hace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de las necesidades humanas básicas. En este caso, la pobreza incluye, entre estas condiciones, lo que es el acceso a los alimentos, al agua potable, a las instalaciones sanitarias, a la salud, vivienda, educación, así como a la información. De carecer de estas condiciones, la ONU considera dicha condición como un estado de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica, pero digna. Así, la ONU, entre otras instituciones, destaca la pobreza como uno de los objetivos principales por lo que se trabaja dicha institución. La pobreza, por norma general, se muestra de forma más intensa en los países que están subdesarrollados, así como en los que se encuentran en vías en desarrollo. Pero, ¿qué condiciones tenemos que tener para considerar pobre a una persona? Bueno, como íbamos diciendo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, establece una relación de condiciones que tratan de medir qué se considera pobreza y qué no. En ese sentido, otras instituciones como el BM, el Banco Mundial, también establece una relación. Sin embargo, la ONU es la organización más autorizada en asuntos de pobreza y desigualdad en el planeta. Por esta razón, estas son las siguientes condiciones: el acceso a los alimentos, el agua potable, la sanidad, salud, vivienda, educación e información. Esas son las condiciones para considerar a una pobre a una persona. ¿Cuándo es la falta de estos recursos? En resumen, se considera aquella persona que no reúna las condiciones que caracterizan a una vida digna. Y asimismo, como en la riqueza, ¿cómo se mide la pobreza? Bueno, pues la medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de institutos. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que midan la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores tenemos el IDH, el IPH, el IDH que es el índice de desarrollo humano, el IPH que es el índice de pobreza humano, el índice de Gini y la brecha de la pobreza. Así, dichos indicadores son los más utilizados
por las instituciones anteriormente citadas para medir el nivel de pobreza en que se muestran en los países. Y así como la riqueza, la pobreza también tiene tipos. Entre los tipos existentes en la pobreza, nosotros podemos distinguir una serie de tipos que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación de tipos que tratan de desglosar dicha medición, facilitándola y poniéndola en un mayor control. Tenemos a la pobreza extrema, la pobreza relativa, la absoluta, la pobreza infantil, la rural, la pobreza material, la estructural, la pobreza urbana y la pobreza social. De esta forma, dicha relación muestra a los principales tipos de pobreza existentes en el planeta. Pero, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas, por lo que se puede originar la pobreza. Una serie de causas que acaban derivando en un crecimiento de la pobreza en el mundo se destaca que es la corrupción, ¿verdad? Cuando hay una mala repartición, en este caso de los bienes. Tenemos los que son enfermedades, epidemias, pandemias, desigualdad, que es un punto que vamos a tratar, crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, cambio climático, mal uso de los alimentos y mala distribución de la renta. Si nosotros vemos, esto engloba bastante lo que arrastra o lo que causa esta pobreza en las personas. Y por ende, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias de la pobreza? La pobreza es uno de los grandes males que se presenta en una economía, puesto que la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales empeoran el nivel de vida de ésta. En este sentido, entre las consecuencias que podríamos destacar de la pobreza, tenemos la elevada mortalidad, el escaso desarrollo e innovación, la violencia y delincuencia, esclavitud, escaso nivel educativo y poco desarrollo humano. Sabemos que con una elevada mortalidad, esto se debe a que no cuentan con las condiciones de salud necesarias para poder ser tratadas. Por lo tanto, la persona que quede, o la mujer que quede embarazada y tenga alguna dificultad, esto va a elevar la mortalidad de los niños, en este caso el número. El escaso desarrollo e innovación, al no tener las condiciones de la educación, el nivel educativo de esta persona va a ser bastante eh, pobre en este sentido, muy bajo. Tenemos la violencia y la delincuencia. Al no contar con los recursos económicos, la única salida va a ser, o la única salida que se ve o que van a palpar en el lugar donde se encuentre es la delincuencia. Y pasamos a lo que es nuestro último tema, que es acerca de la desigualdad. Donde llamamos desigualdad a la cualidad de ser de una persona diferente a otra o de distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos que hacen diferente. Es lo opuesto a la igualdad. La desigualdad también puede referirse a la falta de equidad, equilibrio o igualdad entre dos o más personas, cosas, hechos o realidades. En este sentido, puede relacionarse con cuestiones sociales, desigualdad social, económica, educativa o de género, de las cuales se ocupa la disciplina de la sociología. El tema de desigualdad se aplica con fines comparativos, pues cuando se habla de desigualdad se hace para establecer diferencia entre dos cosas. Tenemos lo que es la desigualdad social, que se conoce como desigualdad social a la situación socioeconómica por la cual un individuo recibe un trato desigual o diferente en función de su posición social, económica, de su creencia religiosa, de su color de piel, de su género y de sus preferencias sexuales, además de su lugar de procedencia, su cultura, entre otras. La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las personas por tener alguna de las características antes mencionadas. En este sentido, puede ser positiva cuando beneficia al individuo o negativa cuando va perjudicando o va en perjuicio de lo que son sus derechos.
La desigualdad social también es consecuencia, perdón, de los problemas históricos y culturales que ha existido desde tiempos remotos y en todas las civilizaciones del mundo. Es un grave problema para nuestras sociedades modernas, pues acaba por condicionar el acceso del individuo a los bienes económicos y culturales, o a los servicios públicos y a determinadas posiciones o roles en la sociedad y en la función de prejuicios o creencias. Pasamos a lo que es la desigualdad económica. La desigualdad económica es aquella que está relacionada, en este caso, con la distribución de la renta en la sociedad. Estas desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las personas o los bienes y servicios y se refleja sobre todo en las diferencias de ingresos que dividen a las personas entre los que son ricos y los pobres. Las diferencias de ingresos son particularmente marcadas entre profesionales altamente especializados y personas con ocupaciones comunes que requieren menos capacitación. Todos estos factores acaban por estratificar a nuestras sociedades y dividirlas en tres grandes grupos: la clase baja, la clase media y la clase alta, siendo cada caso o siendo cada uno de estos grupos tiene una serie de privilegios y limitaciones que les son propios, pues están directamente relacionados con su capacidad de poder adquisitivo. Desigualdad educativa. La desigualdad educativa está relacionada con las diferencias en el acceso a la educación. Como tal, es una de las consecuencias más graves de la desigualdad social, pues en ella se patenta la desigualdad de oportunidades entre las personas o en función de los estatus o la clase social. Las clases más bajas que resultan desfavorecidas en la posición de finalizar sus estudios o de hacerlos en condiciones adecuadas acaban por incorporarse al mercado de trabajo o a edades más tempranas y quedan excluidas de lo que es la educación superior. Así, la falta de educación formal acaba por segregarlos dentro de instancias laborales o sociales. La desigualdad en la educación lo que demuestra es que nuestros sistemas no ofrecen las mismas oportunidades de formación a todos, pues no están distribuidas de forma igualitaria o de acuerdo a criterios de méritos o competitividad, sino que el nivel económico, así como otros factores como lo es la ideología, la política, la religión, la etnia, el género o la orientación sexual también pueden influir en este tipo de decisiones. Y por último tenemos la desigualdad de género. La desigualdad entre sexos o desigualdad de género es una de las principales causas de las desigualdades en nuestras sociedades, donde el sexo biológico puede resultar un factor condicionante a la hora de tener acceso a la educación o al mundo laboral o ocupar espacios de poder. La desigualdad de género afecta sobre todo a la mujer, que puede enfrentarse a diversas situaciones de desigualdad a lo largo de su vida, y una de las más comunes es la desigualdad de los ingresos, incluso cuando desempeñan el mismo cargo que un hombre. En reacción a la desigualdad de género surgió durante el siglo XX el feminismo, una corriente de pensamiento que exige igualdad entre hombres y mujeres en términos jurídicos, económicos y políticos. Bueno, chicos, nos quedamos hasta esta parte de lo que es la riqueza, desigualdad y la pobreza. Nos vemos.